buenas a todos. En el vídeo de hoy os voy a mostrar por qué deberíais ser desarrollador backend a través de esta presentación y vamos a ver todas las ventajas que mucha gente no conoce al respecto y todo lo que implica, dado que además cada vez se está añadiendo nuevas responsabilidades que algunas están relacionadas con el DevOps y vamos a entrar en detalle de todas estas junto con todas las ventajas que incluye, incluida la económica, como veis aquí en esta primera parte. Pero sin más, vamos a verlo y espero que os guste mucho. Si es así, recordad que podéis darle un like, suscribiros, compartir, dejarme un comentario al respecto de qué os ha parecido y tenéis también abajo en la descripción los enlaces a todas mis redes sociales. Así que sin mucho más que decir, vamos a ello. Lo primero, ¿por qué ser un desarrollador backend? Bueno, lo principal es que eres el cerebro detrás de las aplicaciones que se están desarrollando, dado que conceptos básicos, el frontend pues es la cara visible y el backend pues es la parte de atrás, el cerebro, la lógica que no se ve, pero que al final eres quien está diseñando la solución con toda la lógica del negocio que hace que precisamente ese negocio funcione. Y por tanto vas a encontrar una serie de desafíos, ya sean tanto a nivel técnicos como también en tu caso las oportunidades de crecimiento que vas a tener a la hora de resolver esta serie de problemas, que puedes verlos como puzzles si tienes una buena mentalidad, y es muy entretenido y desafiante. También a la hora de que tienes un salario promedio, que esto vamos a cogerlo con pinzas en el sentido de que en Estados Unidos la mayoría de los trabajos tienen un salario muy alto, pero igualmente el salario promedio es $116.000 al año, lo cual pues es un muy buen sueldo, sobre todo de gente que venga en Europa o en Latinoamérica, pues no hay esos salarios, así generalizando. Por lo tanto, es una habilidad el hecho de poder ser programador y concretamente backend muy interesante. Entonces vamos a ir viendo más puntos al respecto. El primero, arquitecturas y escalabilidad. Y es que hay diferentes tipos de arquitecturas muy típicas que se han ido adoptando a lo largo de los tiempos y conforme se ha ido evolucionando. El primero de todos es básicamente la arquitectura monolítica. Son básicamente sistemas en los que están todos unificados, que idealmente es para aplicaciones pequeñas, pero que por desgracia antiguamente lo que se hacía es que toda la lógica del negocio iba en una aplicación gigantesca y eso tenía que estar integrado en un solo bloque, lo cual daba muchos problemas, sobre todo porque si tú tienes en una aplicación todas las dependencias juntas, luego cuando haya un fallo pues va a repercutir a toda la aplicación directamente. Si hay una parte en la que peta, se carga todo el sistema y ya directamente no funciona. Es precisamente por eso por lo que se empezó a adoptar estas nuevas tecnologías, aparte de separar el frontend del backend, el hecho de utilizar los microservicios, como vemos aquí, que es otra precisamente de las arquitecturas, que es el hecho de componer de forma independiente los diferentes servicios de los cuales estaría formada la aplicación. Por ejemplo, si es un e-commerce, la parte de los usuarios de registrarse, la parte de los productos, y que se comunican entre ellas de diferentes maneras, que eso vamos a verlo luego también más adelante, los distintos protocolos y métodos que hay para que se comuniquen. Esto es perfecto para sistemas ya complejos, porque al final tener microservicios implica una mayor complejidad, tienes que encargarte de cada uno de ellos individualmente, que se comuniquen bien, entonces es más difícil en ese aspecto, pero también mucho más potente a la hora de escalarlo en servicios que lo requieran. Luego también tenemos el hecho de poder utilizar serverless, que esto ahora con la llegada de la nube, los servicios en la nube como Amazon, también los de Azure, Google Cloud, etcétera, pues básicamente nos permiten tener, en vez de un servidor que esté encendido constantemente con nuestra aplicación, sencillamente tenemos funciones que se ejecutan en demanda, es decir, que no está arrancado el servidor en el que está esta aplicación si ha pasado mucho rato, y se ejecutará, se levantará y se ejecutará nuestra función con la lógica, lo cual nos permite básicamente, aparte de ahorrar costes, si tenemos en cuenta bien algunos factores de si nos compensará más o menos, porque si solo tenemos tráfico en ciertos momentos pues sale mucho más a cuenta tener serverless, dado que no está consumiendo recursos, y también nos va a dar una mayor escalabilidad automática sin tener una infraestructura fija, es decir, que podemos también programar de que si de repente hay
muchísimas solicitudes y una sola función lambda, que es como por ejemplo se llama en el caso de Amazon, no está dando abasto, puedes hacer que despliegue al final más de estas funciones. Pensando como si fuesen pequeños servidores, pues desplegaría muchos de estos pequeños servidores con nuestro código y lo ejecutaría, y así podría atender a esa demanda. Al final, la gracia del backend, obviamente, conforme más vayáis creciendo, es el hecho de poder manejar millones de solicitudes simultáneamente y poder ofrecer una escalabilidad tanto horizontal como vertical, y poder trabajar precisamente en este tipo de aplicaciones con una mayor complejidad y hacerlo lo mejor posible. Así que vamos a seguir viendo más puntos al respecto. Tenemos la parte de tecnologías, porque hay una gran variedad para poder utilizar en el backend. Como veis, tenemos desde los lenguajes más típicos como Java, que es el que aquí se ve principalmente en este canal con todo lo relacionado con Spring, Spring Boot, etcétera, que tenéis muchos vídeos en el canal, pero luego también hay otros, como pueden ser Python, Go, Node.js con Java, al final, que son los más demandados en el backend. Bueno, y habría que incluir a C# también, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y al final cada uno de ellos tiene unas ventajas específicas en algunos casos concretos. Al final tenéis que también saber decidir en cuál utilizar y no usar siempre el mismo para cada caso, aunque es cierto que en muchas empresas ya está estandarizado, por ejemplo, tener por defecto Java con unos microservicios, hacer que escale, y si no, ya cuando llega a un punto pues se puede pasar por ejemplo a Go u otro lenguaje que soporte mejor la concurrencia, pero en definitiva depende de la empresa. Luego tenemos los distintos frameworks, que cada uno de ellos al final es como un marco de trabajo en el cual tenemos un montón de librerías todas juntas que forman un ecosistema y te permite utilizar ya soluciones preconstruidas de una manera mucho más potente y ágil. En el caso de Java sería con Spring Boot, en Python por ejemplo también estaría Django o FastAPI, luego Express con Node.js. En definitiva, estos son algunos de sus frameworks principales y de los más interesantes para aprender. Después, base de datos. Al final, toda esta información que nosotros tenemos en cada uno de nuestros proyectos pues tiene que ser guardada de una manera, pero es muy importante saber en qué caso es mejor utilizar tecnología como SQL, que es la que se utiliza para tener datos relacionados uno con otros, o no SQL, como por ejemplo el caso de MongoDB, Cassandra, etcétera, para tener una mayor flexibilidad y una mayor escalabilidad. Al final, SQL es principalmente para cuando necesitas datos estructurados y sabes que no deben variar porque deben ser fijos. Por ejemplo, en los bancos, pues obviamente cierta información muy importante del cliente tiene que estar en una base de datos relacional para que tengas exactamente el control de qué le corresponde a este cliente. En cambio, en otros tipos de escenarios puede que te salga más a cuenta, a lo mejor si tienes que hacer muchas escrituras, pues utilizar NoSQL, o si no es tan importante que los datos estén tan consistentes, ya depende del uso y saber cuándo es mejor en cada caso. Después tenemos los message brokers, que traduciéndolo serían como por ejemplo colas de mensajería, generalizando, porque Kafka y RabbitMQ son precisamente las que facilitan esta comunicación asíncrona, que en definitiva es como si tú publicases un mensaje y ese mensaje asíncronamente, no es como una petición HTTP, se consumirá por la aplicación que esté escuchando precisamente a ese tipo de mensaje o a esa cola concreta, etcétera. Esto, a la hora de hacerlo asíncrono y muy resiliente, tiene muchas ventajas. Yo también ya tengo un vídeo hablando de esto con Kafka en el canal, pero en definitiva mejora mucho la robustez de los sistemas y su fiabilidad. En definitiva, este es también un cambio de paradigma muy grande, el hecho de también utilizar colas de mensajería, que al final, como vais viendo, todo este tipo de tecnologías, cuando se van juntando, acabas teniendo sistemas muy complejos con serverless o con microservicios, con colas de mensajería, pero en definitiva esto es lo que hacen las aplicaciones realmente escalables y muy interesantes de cara a ser un desarrollador backend, porque aprendes muchas tecnologías muy chulas y en definitiva vas a estar muy entretenido también. Después, ¿qué más tenemos? Los protocolos y las APIs. Estos distintos protocolos es la manera que os había dicho previamente de
cómo se van a comunicar en definitiva vuestros microservicios o aplicaciones en general. Los más típicos que tenemos aquí son precisamente el REST, que Representational State Transfer, que se utilizan en APIs simples basadas en el protocolo HTTP, que consiste básicamente en que tú puedes hacer una petición HTTP y esa petición tiene que tener la suficiente información por sí sola como para poder identificar al usuario que está haciendo esa petición, qué quiere hacer, si quiere obtener información, si quiere borrarla, quiere crearla. En definitiva, tiene que ser una petición que contenga toda esa información para poder realizarla correctamente. Y para eso hay muchas maneras, cabeceras, temas de seguridad con JSON Web Tokens, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Después tenemos, por ejemplo, GraphQL, que nos permite hacer precisamente consultas flexibles según nuestras necesidades. Aunque está un poco más en declive, hay servicios en los que a lo mejor necesitas cierta información y en vez de tener muchos endpoints, o sea, muchas URLs, cada una para obtener una información, tienes una centralizada y en esta vas obteniendo la información que tú quieres según pues eso, tus necesidades. Después, WebSocket, esta es la tecnología clave a la hora de tener comunicación en tiempo real, dado que a diferencia de las peticiones REST HTTP, en donde uno hace la solicitud al servidor y se queda esperando y el servidor coge, la procesa y se la devuelve y ya continúa su flujo, con WebSocket es una comunicación bidireccional, es decir, está abierta el punto de entrada y de salida y vas mandando información constantemente. Por eso se utiliza para hacer aplicaciones en tiempo real y es súper práctica. Y luego aquí también tenemos otra como es gRPC, que nos da una alta eficiencia entre microservicios, que esto al final fue desarrollada precisamente por Google, porque a diferencia de las peticiones HTTP, en las cuales se manda la información en texto con un formato JSON normalmente, en este caso esta información, aparte de que se hace con un protocolo HTTP más moderno y que te da mucha más potencia, también la información está en binario, con lo cual está más comprimida, es mucho más ligera, más rápida, aunque también tiene su handicap, dado que tienes que definir ciertos archivos en un formato proto para que puedas enviar esta información y saber exactamente desde cada lado, el servidor y el cliente, qué información se va a enviar. Pero en definitiva esta es también súper potente y un reemplazo a las API REST para obtener un mayor rendimiento. Y en definitiva, para todos estos distintos protocolos se trata de diseñar las interfaces que se conecten entre cada uno de ellos. Aquí es donde entra en juego, por ejemplo, crear una documentación clara con OpenAPI, que es una estandarización en la cual vas a decir que tu API REST requiere estos parámetros, devuelve esto, puede devolver estos estados de error o de estar bien, y luego con Swagger lo ves. Para cada uno de estos hay unos ciertos estándares. Pero en definitiva te encargarás de aprender y saber en cuál debes utilizar en cada caso. Así que vamos a seguir viendo más cosas al respecto. Seguridad y el rendimiento, por supuesto, al estar en la parte del backend eres el principal responsable de hacer que tu aplicación tenga una gran seguridad y fiabilidad y un alto rendimiento. ¿Cómo? Lo primero, bueno, autenticando a los usuarios. Para eso existen diferentes maneras, como por ejemplo OAuth, que esto es Open Authentication, que eso es lo típico que habéis utilizado alguna vez, de que te dice que puedes registrarte con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook, etc. Bueno, pues en definitiva esta es una manera en la cual tú tienes que tener ya configurado, por ejemplo, con el de Google, con sus servicios, de que los usuarios que quieran utilizar su cuenta de Google para autenticarse, obtendrás la información justa que tú necesites y hayas declarado. Por ejemplo, lo típico suele ser el correo electrónico, el nombre y la foto de perfil. Esta es una manera. Otra, también es muy típica con las API REST, es utilizar un JSON Web Token, que eso también tenemos un vídeo de Spring Security donde lo vemos aplicando el JSON Web Token, pero en definitiva es una medida para garantizar que estamos verificando las identidades de quienes nos están mandando estas solicitudes y protegernos de accesos no autorizados. Después, el cifrado
También hay situaciones en las que, por ejemplo, tenemos archivos que son secretos y no podemos permitir que, en el caso de que haya algún problema de seguridad, pues en nuestro caso nos cojan los archivos y cosas que no queremos. Por eso es importante tener protección de datos sensibles en tránsito, en reposo y, en definitiva, salvaguardar esta información cifrándola correctamente. Que de eso también tenemos otro vídeo en el canal de cifrando con Java. Después, optimizarlo. Es muy importante cuando vamos a tener nuestro servicio que sea lo más rápido posible, que responda en milisegundos. Por eso tenemos que tener consultas SQL realizadas de forma eficiente, estrategias de caché como puede ser con Redis o con otras, y en definitiva mejorar nuestros tiempos de respuesta. Aparte de luego, estos sistemas son muy grandes y críticos, necesitas tener un control de precisamente todo lo que está ocurriendo en tu aplicación y poder detectar si hay errores a tiempo. Para eso tenemos el monitoreo y hay distintas técnicas, también desde utilizar el ELK Stack, o sea el Elastic Stack, como el Grafana Stack con Prometheus para detectar estos problemas y permitirnos anticipar a los fallos o que nos avisen, etcétera. De todo eso también tenemos vídeos en el canal. Después, ¿qué más tenemos? Pues precisamente a mencionar un poco a Java y Spring Boot, porque al final es una de las mejores opciones a la hora de utilizarlo para las aplicaciones empresariales, porque como estáis viendo, todas estas soluciones son muy complejas, requieren de un alto rendimiento, de unas grandes estandarizaciones, después de todo lo que hemos visto. Y precisamente el hecho de utilizar Java con el framework de Spring nos permite realizar todas estas funciones de una manera mucho más cómoda y práctica, utilizando desde inyección de dependencias, utilizando su modularidad a la hora de poder añadir nuevos módulos starters de Spring Boot para poder añadir funcionalidades según queramos. Y en definitiva, el ecosistema de Java es muy robusto, maduro y está ampliamente utilizado precisamente para ser una de las mejores opciones en este tipo de entornos empresariales con backends muy complejos. En definitiva, Spring Boot acelerará tu desarrollo en la parte del backend, te facilita la integración con otras tecnologías, dado que ya hay muchas soluciones que se conectan con todas las tecnologías que hemos ido hablando ya previamente de una manera muy cómoda y fácil. Y en definitiva, su comunidad activa te ofrece soluciones ante cualquier tipo de problema que te encuentres. Entonces, en ese sentido, junto con su amplia documentación, como veis, Java con Spring Boot es una herramienta muy buena y yo os recomiendo de que la aprendáis al respecto. Así que vamos a seguir viendo más puntos. ¿Quieres llevar tu carrera profesional como desarrollador backend al siguiente nivel? Te tengo cubierto. Con Java y Spring Boot te abrirán las puertas a las mejores oportunidades en el mundo del desarrollo. Y yo, como experto en estas tecnologías, puedo guiarte paso a paso para dominar las habilidades que realmente buscan las grandes empresas. ¿Por qué elegir mis asesorías? Te ayudaré a construir un perfil sólido, perfeccionar tus habilidades y prepararte para entrevistas técnicas. Si estás listo para dar el siguiente paso, contáctame y agenda tu asesoría. Todos los detalles están en la descripción. Bien, desafíos emocionantes que te vas a encontrar en el backend. Si te parece poco todo lo que hemos visto ya hasta el momento, pues vamos a hablar precisamente de cómo las empresas están adoptando una filosofía más cloud native, es decir, arquitecturas que estén diseñadas para estar completamente en la nube y aprovechar todos estos servicios que son gestionados por diferentes entidades. Como ya hemos dicho, el más famoso es Amazon. Luego también ya serían los de Azure y ya luego los de Google Cloud. Ciertamente hay otros también como de Oracle y otras empresas chinas, pero en definitiva estos tres son los que se llevan la mayor parte del pastel y sin duda yo el que os recomiendo es Amazon y pronto tendréis también vídeos al respecto en el que os enseñaré cómo utilizar sus servicios. Después, CI y CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, el hecho de poder hacer una entrega continua de código, automatizar las pruebas de tus tests unitarios sin integración y poder desplegarlo sin ningún tipo de fricción o de problemas es algo que será típico en tu día a día y que tendrás que acostumbrarte y validar precisamente para poder
estar subiendo código con la máxima calidad y sin generar ningún tipo de problemas. Esto es muy útil con herramientas como antiguamente también se suele usar mucho y todavía Jenkins, pero se está empezando a adoptar mucho el hecho de utilizar en la propia GitHub pues GitHub Actions para poder hacer este sistema mucho más cómodo y tenerlo integrado ya en tus repositorios de GitHub. Después la containerización, en definitiva que tus servicios ya no vale que despliegues una aplicación de Java directamente en un archivo jar que te genera, sino que ahora puedes, también muy recomendable con todos los demás servicios, hacer que se despliegue en un container, ya sea de Docker y con Kubernetes para orquestar estos servicios, lo cual te garantizan una serie de despliegues que sean muy consistentes, dado que al final tú cuando gestionas y preparas un archivo Docker con todas tus dependencias, sabes que será ese archivo con esas versiones en concreta que has probado previamente y no va a variar. Entonces, en ese sentido es una opción muy sólida, muy cómoda y en definitiva deberías aprender Docker sin duda, porque te va a facilitar mucho el hecho de trabajar con todas estas tecnologías sin tener que estar instalándotelas a la mano y configurándolas de estas otras maneras. Y después la IA y el Machine Learning. Hoy en día está predominando precisamente la inteligencia artificial y el hecho de poder implementar algoritmos inteligentes va a ayudarte también a potenciar las decisiones basadas en estos datos. No es estrictamente necesario que tú sepas aplicar de hecho los algoritmos de las propias IAs, sino más bien utilizar los servicios de las IAs a tu favor, ¿vale? Porque para eso ya hay gente más especializada en estos ámbitos, pero sí el hecho de que está cogiendo cada vez más fuelle y yo te recomiendo que lo aprendas al respecto. Y ya por último, unas conclusiones es el futuro del backend. Básicamente está teniendo un crecimiento anual cada vez mayor, hay una demanda de desarrolladores backend que continúa expandiéndose rápidamente y básicamente también en ciertas tecnologías y en algunos de estos países, como hemos dicho, de América, que cada vez quieren expandirse más y necesitan a más trabajadores. También el hecho de que las empresas estén adaptándose a los entornos cloud para tener una mayor eficiencia, es el hecho de que están muchas empresas migrando a soluciones basadas en la nube y para poder hacerlo necesitan precisamente migrar sus servicios con gente que sepa, por ejemplo, estas tecnologías como Java, Spring Boot. A mí precisamente me han contratado un par de veces porque están en estos sistemas migrándolos y necesitaban a gente nueva y que también supiese de estas tecnologías. Entonces yo confirmo de que funciona al respecto. Y luego aparte, salario promedio, compensaciones en América es muy mayor, ¿vale? En el resto de países es obviamente menor, pero obviamente en el sector de la tecnología está muy bien en lo que se refiere a condiciones una vez que tienes una cierta cantidad de años de experiencia y puedes demostrar lo que sabes, claro. Entonces, en definitiva, tienes un salario muy competitivo y algunas de las empresas donde más brilla este tipo de sistemas backends tan complejos puede ser principalmente desde fintech, bancos que se estén modernizando, claro, como fintech, e-commerce y por ejemplo también el IoT, es decir, el Internet de las cosas, porque cada vez vemos, por ejemplo, las rumbas por las casas, esos robots inteligentes u otro tipo de robots automatizados o con sensores en las ciudades. Todo esto son sistemas críticos que necesitan unos backends con soluciones muy potentes y manejar otra serie más de protocolos más específicos, pero en definitiva el IoT es algo muy apasionante, que además es justo en lo que yo estoy trabajando ahora con automatizaciones de robots y mola muchísimo y yo os invito a todos a que aprendáis al respecto de todo este ecosistema. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, recordad que podéis darle un like, suscribiros, compartir, me podéis dejar en los comentarios qué ha parecido y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.